Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo para que las cosas me salgan. El valor de ser. ¿Cuál es mi valor como persona? ¿Cuál es el valor de las personas? ¿Qué significa y qué implica el medio ambiente? ¿Cuál es la razón de la economía? El valor de ser. Un programa que nos invita a reflexionar sobre el valor de nuestra existencia, de nuestro entorno social, medioambiental y económico. Ser consciente para ser responsable. El valor de ser. Volver a ser feliz y con quien quiera estar, poder recuperar lo que dejé de amar. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Maru Núñez, académica, investigadora y consultora en responsabilidad social, desarrollo sustentable. Esto es el valor de ser. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Ricardo Cruz, que también compartimos. ¿Cómo estás? Pues muy contento, Maru. Segunda vez en cabina. En este Eso año. es riquísimo. Oye, perfecto. Qué manera de comenzar, ¿no? El día. Que estar aquí con ustedes, con todos ustedes, amigos. Y sobre todo con el programa que vamos a tener tan padrísimo, ¿no? ¿Con quién? A ver, por favor, mi estimado Víctor, si me puedes ayudar a presentarte. No, hombre. Es que, perdón, Su nombre, con Víctor. claro, con Víctor. Pero ahorita que él comienza a presentarse, quiero hacer mención, y te lo dije hace un momento, sí. nuestro segundo programa con un abogado como invitado. Sí. Y si te das cuenta, aunque es la misma profesión, la manera como se aborda el tema es padrísimo. Y siempre desde el punto de vista de la responsabilidad social. Es lo que me encanta. Así es que, Víctor, ya fue mucho preámbulo. Adelante, preséntate con nosotros, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Víctor Manuel Soria Reguera, de profesión abogado. Ejerzo pues prácticamente casi desde que salí de la carrera. Comencé justamente en lo que antes se llamaba Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dictaminando puntos de acuerdo. Súper. O sea, prácticamente era derecho legislativo y estaba muy padre. Wow. En el posterior pasé a finanzas, me dediqué a la materia fiscal, principalmente en lo que se llama PAE, el procedimiento administrativo de ejecución. O sea, cuando ya le debes al Estado y pues te van a cobrar de manera forzosa. Qué rudo. Entonces, justamente en esa parte me desarrollé bastante tiempo y de allí brinqué al administrativo. No. A lo que es procedimiento administrativo de verificación. Ahí me desarrollé en substanciación, o sea, ya cuando se lleva el proceso que juzga lo que los verificadores hacen y le dice al visitado, ¿sabes qué? Pues si incumpliste o no, estás muy bien en tus papeles, estás en regla y sin problema. En todo eso me he desempeñado. Inicié justamente en la parte financiera a partir de trabajar en un agregador bancario llamado Faros Payments y la verdad es que fue una experiencia muy agradable. No creí que el mundo financiero fuera como tan sencillo en algunos aspectos, en otros la verdad es muy complicado porque justamente implica demasiadas cosas. Y bueno, ahora estamos en esta parte de los seguros. Wow. Qué manera de ir llegando a los seguros. Y bueno, que es el punto que vamos a tratar. Mi estimado Víctor, obviamente cuando te invita aquí Maru y te platica un poco de cómo es el perfil del programa, donde llevamos la responsabilidad social a todo tipo de temas y descubrimos que gratamente, sin importar el tipo de profesión, lo que debe resultar primero primordial es el valor de la persona. ¿Cómo ahora tú con esto este baje tan padre que nos comentas entre la abogacía y ahora dedicarte a los seguros, cómo ahora vamos a descubrirlo desde el punto de vista de la responsabilidad social? Mi primer punto y de dónde voy a partir es preguntarte, ¿por qué consideras que es tan necesario en nuestro país fomentar esta conciencia por los seguros? Tú que lo has visto ya incluso desde el punto de vista de la abogacía. Pues mira, esencialmente las personas consideran que es como un gasto innecesario. Sí, para allá quería llegar, exacto. Lamentablemente nuestro país no tiene esa cultura de hablar sobre seguros y decir, tengo que asegurarme porque puede pasarme algo. No, la verdad es que no lo tiene. Nuestro país es de, es que eso es un gasto y voy a necesitar ese dinero ya. Y cuando tienen el imprevisto es, ¿por qué no tengo esto? ¿No? Se andan endeudando, pidiendo prestado, Sí, exactamente. las tandas, piden con intereses muy elevados, o sea, se vuelve un hoyo económico en las finanzas de las familias. Exacto. Y es bien complicado salir de ahí. Justamente, y de hecho, en este sentido, bueno,
las personas podrían vincular la parte de seguro como gasto, pero no se dan cuenta de algo esencial que tienen. La Ciudad de México y en general, bueno, algunas entidades federativas lo que han implementado es la obligatoriedad de un seguro cuando adquieres un vehículo. Sí. Y precisamente eso es un requisito para que tú puedas circular con tu vehículo. Es correcto. Entonces, si nos vamos a eso, la gente dice, forzosamente sí o sí necesito un seguro para mi vehículo, ¿no? En el cual tenga responsabilidad contra terceros, tenga para cubrir los daños que me puedan a mí, o que pérdida total, etcétera, etcétera. Por cualquier cosa, tengo mi seguro de carro. Sí. Y la gente ahora sí lo está viendo normalizado, porque tiene la obligatoriedad de conseguir un seguro para poder utilizar su vehículo. Claro, hay muchos que siguen viviendo en la clandestinidad y dicen, me vale gorro y yo sigo circulando y cuándo me van a parar, ¿no? Pero justamente la mayoría de las personas están creando conciencia en que sí necesitan un respaldo financiero para poder conducir su vehículo. Y ese tipo de conciencia, la mayoría de la gente no lo concibe como un gasto, sino como una inversión en caso de que haya un siniestro respecto de su vehículo. ¿Por qué no pensar así para sí mismos? Y eso es prácticamente el problema que tenemos nosotros como mexicanos, porque no lo vemos así, o la mayoría no lo ve así. Que se ve entonces finalmente como un gasto. Exactamente. Wow. Yo así te me fuiste bien rápido con el tema, Ricardo. Es que, oye, y lo platicábamos hace un momento, siempre nos pasa igual, se quedan cosas en el tintero. Siempre es rico, cuando comenzamos ya la plática, mi estimado Víctor, comenzamos en el relax, súper a gusto, y nada más viendo el reloj de reojo, así de, nos quedan 5 minutos, y, oye, tenemos que hablar de esto. Fíjate que tratando de, bueno, no sé si lamentablemente, pero siendo un poquito como abogado del diablo, que aquí Maru bien que sabe que luego me gusta hacerlo. Y yo te veo así de, ya vas a empezar. No seas malo, así de... No, yo. Por eso digo, tú no seas malo, no. así viene de buena onda. No. ¿A qué es lo que quiero llegar? ¿Y por qué? Y es un punto de partida para la discusión finalmente, ¿qué es esto? Una conversación entre amigos. Yo he tenido la oportunidad, precisamente desde que hablas de este punto de los seguros en los autos, a mí en particular sí me ha tocado todavía escuchar que lo consideran todavía un gasto, no una inversión. Ya, por lo regular, personas ya mayores que me dicen, oye, es que yo manejo perfecto y yo no tengo necesidad de estarme cuidando. Yo de cómo manejo, sino más bien los demás cómo manejan. ¿No creerías tal vez que también, siendo objetivos, y eso es lo que quiero llegar, en una economía como la que tenemos, donde literalmente la mayoría de las personas están al día, pensar, no me voy ya ni al seguro, pensar en el ahorro como tal, es algo a veces impensable? O sea, es que van día a día. No hay posibilidad de un ahorro. Ahora pensar en un seguro, digo, creo que también es válido tratar de ver el escenario completo, ¿no? Habrá familias que el cubrir el seguro, por ejemplo, del auto que mencionas, pues sí requiere un esfuerzo tremendo, porque tal cual, para ellos es un gasto que de alguna manera deben de buscar la manera dentro del limitado ingreso que tienen, que también se debe de cubrir. ¿Cómo creerías que sería viable o padre concebir esta idea de sí hacer conciencia y que no se vea tanto como un gasto, ese tipo de inversiones en el momento de hablar de un seguro, por ejemplo? Pues esa parte no la puedes como tal inducir a una persona que ya está formada, porque prácticamente cambiarle a alguien una forma de pensar después de 30, 40 años de haber vivido en este país, no le vas a hacer cambiar tan fácil de pensar. La cuestión aquí es, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones? ¿Qué quieres para ellos? Y justamente en ellos sí es como se puede uno enfocar a pensar, el modificar el pensamiento de la sociedad. Si tú a un niño le empiezas a decir desde que tiene 2, 3 años que ya empiezan a hablar, que empiezan a razonar, que de hecho son muy inteligentes a esa edad porque absorben demasiada información, les dices, mira, esto es dinero, con esto lo puedes cambiar y puedes obtener un objeto, lo que tú quieras, pero dependiendo del objeto, es la cantidad de este objeto, que es dinero, lo que vas a necesitar. El niño va a empezar a relacionar, si doy esto, voy a obtener esto. Empiezas a generarle una cultura de ahorro.
empiezas incluso a darle una forma de educación financiera en la cual para esto necesitas esto. Súper. Y para llegar a obtener eso que necesitas, primero tienes que hacer esto. Y prácticamente empiezas a manejar la educación financiera desde casa. Ya los tecnicismos podrías empezar a enseñárselos cuando esté en la escuela. Y justamente algo que no tenemos en nuestras escuelas, primaria, secundaria, preparatoria, incluso universidad, es educación financiera. Sí. Y todos requerimos dinero para todo, hasta Todo. para morirnos. Entonces, Exacto, sí. La verdad es que sí es un tema que creo que tiene un gran tabú en México. Sí. Bueno, y Latinoamérica, o sea, en Europa es otro el modelo. En Europa la concepción del dinero sí tienen ya el enfoque de ahorro, ¿no? Desde tiempo atrás. Allá hay una postura en la que sí conciben los seguros en su vida porque les da una seguridad y una estabilidad que en caso de que llegue a pasar, no se queden en situaciones pues de precariedad, ¿no? Que en México es lo que sucede normalmente. Se ve algo como algo normal. Sí. No, y mira que bien lo dijo Víctor, la clave es la educación. Me hiciste recordar el Museo del Banco de México, que yo he escuchado de pequeños sobrinos y demás, que en verdad les encantó ir. Oye, ¿y qué fue lo que viste? De entrada, para que un pequeño te diga en general que le gusta un museo, no, lamentablemente no es la mayoría de las veces. Y ahora hablar de un museo que tiene que ver con cuestiones económicas. Y yo cuando he tenido la oportunidad de preguntar, oye, ¿y qué viste? ¿Te gustó? Ay, sí, vimos esto, vimos aquello. Y digo, wow, ese es el punto clave, la educación. Exacto. Y finalmente ahí recae sobre la esencia de la misma persona, porque finalmente ya no termina ayudando solamente a esta parte, sino a la formación íntegra de la persona, ¿no? Exactamente, y de hecho también algo que tenemos que ver muy claramente, no sé si tú conoces el MIDE, independientemente del Museo del Banco de México. O sea, tú vas a ellos, uno te enseña la moneda desde sus inicios, te enseña cómo funciona el sistema bancario mexicano, y el otro te enseña cómo interactuar con el dinero. Y justamente eso es lo padre, o sea, esa es digamos, un complemento. Y algo que, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos. Y mis hermanas, que son las mamás de esos sobrinos míos, sí son muy de, a ver, ¿quieres conseguir esto? Junta dinero. Claro. Tú te lo compras. Súper. Yo te doy tanto a la semana para lo que tú quieras gastártelo. Pero si tú quieres obtener, no sé, ese juguete que algo está allí, extra, te cuesta 300 pesos, sabes cuánto tiempo tienes que juntar, cuánto tiempo te vas a tardar y cuándo lo vas a conseguir. Si en el trayecto dices, ya no lo quiero, tienes tú guardado. Claro. Padrísimo, ese es el punto clave, formar a las nuevas generaciones. Exacto. Oye, está? Tú muy bien, porque se pone medio pesado a veces Ricardo. Ay, gracias. Gracias. Oye, pero a ver, yo sí quisiera así como levantar la mano para que nos diga primero qué onda con su infancia, Ricardo. Adelante. Yo que te me fuiste de lleno con el tema, pobrecito, que nos diga de dónde viene, qué hace en su infancia, qué le gustaba. Uy, la infancia, bueno, pues como para conocerte un poquito más, que nuestro audiencia diga, mira, Víctor también es pues una persona como yo y jugaba con las canicas y se caía y era travieso, y que también nos digas qué te llevó al derecho, ¿no? A llegar a la carrera de derecho. Y después a los seguros. Pues fíjate que esto es una cosa muy chistosa. Yo era un niño que si bien se llevaba bien con algunos compañeros, pues no era como que yo tuviera muchos amigos. Y desde muy pequeño, de hecho a la edad de 6 años yo ya era pleitero, ya era peleonero. Peleonero, yo pensé como de PlayStation. No, recuerdo que en aquellos días a mí me gustaba el básquetbol, de hecho me encanta, es mi deporte favorito. Y pues conocí que en la escuela donde yo iba a estudiar había un equipo de básquetbol que representaba precisamente a la primaria. Y pues no podías entrar si eras de primer año. Entonces, como yo afortunadamente tuve una infancia en la cual me ayudaron a aprender a leer y escribir desde los 5 años, yo a los 6 años redacté mi cartita hacia la directora. Directora, wow. Sé que tengo 6 años, pero yo quiero entrar al equipo de básquetbol, ¿no?
3 Doritos después, al día siguiente, mandan llamar a mis padres. Ok. Y justamente a la directora. Mire, recibimos una carta del niño. Estaba el profesor de básquetbol. Pero qué padre. Estaban ya mis padres y me mandan llamar de mi salón y yo, ¿qué hice, no? ¿Por qué voy a la dirección? Cuando te dicen, vas a la dirección y estás en primaria, dices, ¿qué hice? Algo Ya así, los qué años. miedo. Llegué y me dicen, ¿tú escribiste esto? Sí, pues las faltas de ortografía de un niño de primaria, ¿no? Y dices, pero bueno. Me dicen, ¿quieres entrar al equipo de básquetbol? Yo, pues sí. ¿Sabes algo? No, pero me gusta, sé que tengo que meter la pelota en el aro. Ah, bueno, podemos hacer una excepción. Aparte el niño es alto, siempre he sido alto desde que era un bebecito. Entonces me dijeron, vamos a darte una oportunidad y pues a partir de ahí me hice del equipo de la primaria de básquetbol. Justamente, y digo, afortunado yo, ya a los 10, 11 años yo ya medí unos 50. Entonces era de los niños altos que podía competir contra niños de secundaria. Y algo que hizo mi profesor de básquetbol fue a un primo, a un compañero y a mí mandarnos a jugar con una secundaria, apoyando una secundaria contra otras secundarias estando todavía en primaria. Ay, no, bueno. Y eso nos llevó justamente a mi primo, a este compañero y a mí a formar parte de la selección de Coyoacán para básquetbol Vaya. infancias. ¡Guau! Y ya de ahí, cuando cumplí 14 años, pues yo ya estaba en la secundaria, seguí entrenando básquetbol, representé a Tlalpan y también al Distrito Federal. Entonces estuvo coqueto en aquellas épocas. Ya la prepa fue otra cosa. Oye, Lo dice como si fuera... Pues es que ya va más de la mitad de mi vida de eso. ¿qué edad tienes, dinos? Ya, de hecho, hoy cumplo la edad de Cristo, 33 años. ¡Wow! Mira, estamos de fiesta. Sí, De verlo. justamente. Un Wow. pastel saliendo ahorita. Sí, qué manera de festejarlo, Sí, qué Debutando en el bonito. radio. Y sí, Súper. nunca me lo imaginé. Ya ves. Y oye, algo súper lindo que yo rescato de lo que nos acabas de decir ahorita es, en tu esencia, ya como tu alma pura, ¿no? Ya estaba un tema de justicia, ¿no? De, a ver, yo quiero llegar al equipo y ¿por qué no? Porque O sea, me discriminan. ¿qué ley, situación, impedimento, no me permitiría entrar al equipo de básquet, ¿no? Y la iniciativa de Y hacer la supo carta. argumentar, exacto. Un niño de 6, pues a veces con más miedo que de seguridad, pues no se acerca a decir yo quiero eso y voy por ello, ¿no? Es más como de, ay, es que me dicen que no. Y se quedan con el no. Y tú tuviste como esa fortaleza interna para decir, ¿por qué me voy a quedar con el no? Voy a buscar el sí. Es que justamente esa parte la tengo muy presente, el de a ver por qué de las cosas. Okay. Y bueno, eso ya a futuro me llevó a leer mucho de filosofía y me encanta el existencialismo y el por qué, ¿no? A ver, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Entonces ya lees a Camus, a Nietzsche, y te vas por un montón de veredas, pero eso ya es otra cosa. Wow. La idea en Ya ese ves, entonces compartimos ahí. era empezar a decir, ¿por qué? O sea, ¿yo por qué no puedo? El argumento era válido, Claro. en el cual digo, un niño de 6 años no se compara en fuerza, en complexión, con uno de 12, ¿no? Que también compone el equipo de una primaria. La o sea, idea, era primaria general. Ajá, la idea era que los jugadores del equipo fueran como de la mitad para adelante, o sea, de cuarto año a sexto año. Primaria alta, cuarto, Ajá. quinto y sexto. Pero pues a mí me surgió la inquietud y dijera, bueno, vamos a hacer cantera con él. Y a partir de ahí entré al equipo. Qué padre. Wow. Esa cosquillita por querer hacer las cosas, pero no quedarse ahí, sino encontrar la manera, ponerlo en práctica y sobre todo lograrlo. Sí. Está padrísimo. Y eso a mí me llevaría, entonces quizás tú dinos si me equivoco, ¿no? Quizás esa esencia que tienes tú es la que te llevó a estudiar Derecho. No, No sé, a ver, tú dinos. no, de hecho esto es algo más chistoso porque digo, la formación de mis padres, sí, mi padre es abogado y mi madre es trabajadora social. Ujú. Mira. Entonces, mi madre se desempeñó muchísimos años en la Comisión Nacional de Seguridad. Antes era solamente gobernación. Cuando llega Fox se separa y hacen la Secretaría de Seguridad Pública. Su organismo que era
descentralizado de prevención y readaptación social, lo pasan a Secretaría de Seguridad Pública, ahí está por muchos años, Sí. llega Peña y lo reintegran a Gobernación. Qué chistoso. Exactamente. Entonces, todo el tiempo se desempeñó como trabajadora social enfocada hacia el ámbito penitenciario. Tenía que ver mucho con derecho, ella iba mucho a juzgados, hacía informes a juzgados, cosas por el estilo. Entonces, su lenguaje hacia un niño no era tan digamos, coloquial. Okay. Empezaba a hablar mucho con tecnicismos y cuando yo le preguntaba, ¿y eso qué es, no? Es esto y esto. Al papá abogado igual, era como de, a ver, estoy viendo esto, estoy haciendo esto otro, y empezaba a escuchar los tecnicismos y era como de, ¿y eso qué es, no? Y preguntaba. Las mañanas de un niño ordinario llamado Víctor era ver las noticias. Entonces el lenguaje que se maneja en las noticias no es ordinario, es ya un poco más enfocado hacia los adultos. Sí. Entonces, cada vez que yo despertaba para ir a la primaria era escuchar las noticias desde las 6 de la mañana hasta las 7:30, casi 8 que yo salía de su casa para poder llegar a la primaria. Entonces, prácticamente toda mi infancia fue escuchar a adultos hablar, aprender los tecnicismos y empezar a hablar. Wow. Justamente esto me llevó a que en primaria, ya por sexto año de primaria, me eligieran a mí de entre toda la primaria para poder concursar y representar a la primaria en oratoria. Oye, tú muy bien, pues de básquet y luego en oratoria, creo que aquí hay como Así una es, estrellita, solito se va poniendo las estrellitas. Ajá, Sí. qué cool. Es que, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero es que lo que valoramos mucho en el programa, el valor de ser, ¿no? O sea, ¿quién es Víctor? La esencia de esta persona que está aquí, que nos acompaña, claro. ¿De dónde viene, como dice Ricardo? ¿Qué es lo que te ha formado? ¿No? ¿Y quién eres al final? Entonces, bueno, decías oratoria. Además. Ajá, y de hecho era como un reto para mí porque pues yo no conocía la oratoria, no sabía qué era la oratoria. Ajá. Yo sabía que a veces en las ceremonias de la primaria los lunes los niños pasaban y decían un texto o se lo tenían que aprender de memoria y ya lo decían, ¿no? Ajá. Ya pasaban al otro lado y se quedaban así paraditos. Entonces era como de, pues yo pienso que es eso, ¿no? Ahí aprendí lo que es oratoria, lo que es pararte frente a un público, claro, hablar de un tema y tratar de convencer con la palabra, el argumento, bien estructurado y aparte a ayudarte de tu expresión corporal para poder acentuar justamente lo que querías decir y ser un poquito más relajado en las partes tenues. Entonces era como de wow. Poco a poquito se iba formando el perfil del abogado. ¡Qué bonito! Sí. Wow. Digo, no fue tan fácil, no fue tan sencillo al principio, pero conforme fue la práctica y algo sí mucho me ayudó mi padre en eso, fue a practicar y practicar y practicar. Y pues me agradó. No habían altas expectativas, la verdad es que nadie creía que pudiéramos hacer algo. La primaria siempre se quedaba en la primera etapa, porque justamente en la zona donde estaba mi primaria está el Instituto Cultural Teresiano, el que está ahí en Miguel Ángel de Quevedo y Calzada de Tlalpan. Entonces justamente ese siempre nos ganaba, siempre, cada año le ganaba la primaria. Y ese año gané yo. Le gané esa primaria y esa quedó fuera. Entonces fue como de esas bases ya para llegar a ser abogado, ya ven para argumentar, para decir, para pararte frente a una audiencia. Y sí me costó, porque de hecho habían representantes tanto de la sección de la escuela como de cada una de las escuelas que fueron a competir. Nada más para aclarar, y perdón si mi pregunta está mal formulada, ¿era netamente oratoria o declamación? Oratoria. Perfecto. Porque luego me he topado con cosas así. Oye, qué padre. Y ya los escucho y no, eso es declamación. No, sí, no. Y dices, no. No, la declamación ya digo, mis respetos, pero no. No, sí, no. Era directamente oratoria, hablar netamente de un tema y expresarlo. Wow. Entonces era como, ¿por qué no? Y sí me costaba mucho trabajo porque yo en ese momento no era como de, voy a alzar la voz. Y en otras era como de, bueno, está bien, en esta parte, así. No modulaba yo, no sabía qué era la modulación de la voz para la intención de la palabra, etcétera, etcétera. Y era como de, pues esto es nuevo. Y luego darme la sorpresa de que ganó contra la escuela que siempre nos ganaba, era como de, ¿es en serio? ¿No me están engañando? Qué bárbaro. Dije, wow, ¿no? Sí puedo. Oye, qué padre. Y finalmente son fortalezas, son habilidades blandas que obviamente en el ejercicio de tu profesión pues son más que
útiles. Demasiado. Y en los seguros, pues, peor tantito, todavía más. Sí. El hecho de convencer con la palabra, de expresar bien las ideas. Argumentar, sustentar. Sí, qué padre, súper. ¿Y qué pasa después de la secundaria y todo esto? Pues justamente en la secundaria fue una etapa crítica porque llegaron los soldados cuando yo iba en tercer año y dijeron, ¿quién les paga por estudiar? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a dar vivienda por estudiar? Yo desde niño tenía una fijación con los soldados. Yo les decía a mis padres, 2, 3 años que yo hablaba, que quería ser soldado. Ellos creyeron que era buena idea ponerme películas como Rescatando al Soldado Ryan, en las cuales las primeras escenas son en la playa y hay un montón de destazados, un montón sufriendo. Muy buen inicio de película. Y yo así todo bien feliz viendo cómo están peleando los soldados. Entonces como de, ¿lo hicieron mal? Exacto. Y cuando llegan los del ejército, yo dije, ¿por qué no? Ok, formación militar. Entonces, digo, yo era muy, ¿cómo poder decirlo así? Un niño muy inquieto cuando iba en la secundaria. Tanto así que a cada rato estaban yendo mis padres a la secundaria. Y justamente su amenaza era, te vamos a mandar una militarizada. Y yo, pues feliz, ¿no? Sin problema, yo sí me voy. Si yo Era- quiero es ser premio. soldado. Entonces, para mí era más premio que castigo. Ok. Y justamente yo platiqué con los soldados y vi la forma de tratar de entrar al colegio militar. Wow. Algo que a mis padres no les agradó porque dijeron, ay, este cuate se nos quiere ir de las manos porque ya sabemos que despapayés. Entonces me dijeron, no, tú no te vas al ejército. Sabemos que tienes habilidades en física, en matemáticas, química. De hecho, era lo que más le pegaba, independientemente de historia. Me dijeron, pues te vas a prepa. Y yo así de, pero es que no quiero, yo quiero irme al colegio militar. No, ya te dije, y me pusieron mis opciones. Incluso las recuerdo, en orden eran prepa 6, prepa 5, prepa 1, CSH Sur y prepa 2. En ese orden qué eran memoria. mis opciones. Okay. Y eran las únicas. De 20 solo me pusieron esas 5. Me dijeron, o te quedas o te quedas. Y yo, chale, ¿qué hago? Y como supe que la prepa que estaba un poquito más lejos de mi casa, entre comillas, y era más grande, había más libertades, era la 5. Pero me la pusieron de segunda opción. Okay. Entonces ahí entró un conflicto en mi cabeza de, ¿y si hago mal el examen y me puedo quedar en la 5? Y la otra era, híjole, ¿y si lo hago tan mal que no me quedo ni siquiera en la 5? Y si me esfuerzo tan bien por hacerlo Ajá. mal. Ay, Exactamente, no, qué entonces miedo. entré en un conflicto y dije, no, pues ya, como salga. Hice mi examen, traté de hacer lo mejor posible y me quedé en la primera opción. Wow. Lo que de hecho la mayoría de las personas, incluso algunos profesores en la secundaria, no todos, había 2 que sí creían mucho en mí, confiaban muchísimo en mis capacidades, que de hecho lamentablemente los 2 ya fallecieron. Uno es Ricardo Lorenzana, él era mi profesor de historia, No. y Reyes Melchor Pavón Soriano, que era mi profesor de matemáticas. Wow. Ambos creían mucho en mí, porque justamente yo era el niño que, a diferencia de todos, llegaba con un periódico para leer en las mañanas. Llegaba con El Economista o con El Financiero. Cuando no me alcanzaba, llegaba con El Gráfico, que era como una parte del Universal. No todo, era muy amarillista, pero llegaba con un periódico. Entonces esos profesores no me miraban y este cuate, ¿por qué trae eso, no? En la secundaria. Ajá. Chécate, ¿eh? Me hiciste recordar la universidad. Ni en la universidad llegaban los compañeros así, ¿eh? Ni siquiera ahí. Qué Pues, padre. justamente cuando llegaba era como de, ¿ya lo terminaste? Y yo, sí, tome. Ah, bueno. Y ya el profesor de matemáticas, como nos ponía los problemas en el pizarrón para resolverlos, me pedía el periódico porque ya había puesto los problemas y él iba directamente a ver los avisos clasificados. Bueno. Entonces ya él leía el periódico, leía una que otra noticia y ya acabaron, y pues de los pocos que alzaban la mano era yo. Entonces justamente cuando me doy cuenta de que me quedé en la preparatoria 6, estos 2 profesores así directo, porque sí los fui a ver, les dije que si me quedaba los iba a ir a ver, me felicitaron y fue como de wow, ¿no? De los muchos que pidieron la 6, fui de los pocos que se quedó de la secundaria. Bueno, ahora dinos, Felicidades. ¿y cómo llegaste de hecho entonces a la carrera? Ya llegando a prepa y luego la carrera. ¿Y qué pasó? Pues justamente en la prepa ahí aprendí que
no era como tan fácil las matemáticas. Digo, toda la prepa se me facilitaron. No tuve problema, incluso hasta sin asistir. No me da mucho orgullo decir esto, pero... Esto fue, ¿lo dije o no lo dije? Ya lo dije. Así de, pues ya salió al aire, ya me escucharon. Sí, la verdad reprobé en quinto año la materia de geometría analítica. No por tanto, sino por faltar. Entonces saltabas clases. Sí, te digo, la universidad te da muchas cosas y entre ellas el valor de la responsabilidad. Sí. Entonces ahí es cuando aprendes a ser responsable o a ser el irresponsable en toda tu vida. Y justamente me dio la gran enseñanza de no ser irresponsable. Entonces cuando llegué al extraordinario dije, bueno, pues a lo que venga. Lo hice y saqué 8. Wow, ¿no? Y a la primera, ¿no? Y geometría analítica, en el cual te dicen, no sé, dada la fórmula tal, ¿dónde se encuentra el centro? No sé, la circunferencia, ¿no? O los focos del elipse. ¿Recuerdas eso? Madre santa, yo te escucho yo. Sí, entonces era como wow, ¿no? Y entonces, fue cosas que dije, ¿por qué no? Si yo puedo. Después viene la parte crítica cuando te hacen un examen de aptitudes y salgo con aptitudes para ciencias sociales y para las ciencias físico-matemáticas. Claro, suena lógico, sí. Sí, entonces me quedé como de, wow, a ver, ¿qué es esto? Y la UNAM, en lo particular en las preparatorias, desconozco si es en los SHs, pero por lo menos en la Nacional Preparatoria tiene una materia que se llama estética y artística. Educación estética y artística, y también va complementada con una actividad estética y artística, lo que genera las humanidades en la universidad. Sí. Entonces, yo fui muy decidioso porque justamente no sabía qué hacer. Cuando decidí una ya estaba cerrado el cupo, decidí otra y estaba cerrado el cupo. No, bueno. Y la única que estaba abierta era oratoria. Las coincidencias no existen. Dios quería que estudiaras Derecho para defender a las personas. Y justamente me metí a oratoria, el primer año de preparatoria. Como pez en el agua, ¿no? Pues no tanto, porque se me complicó con el profesor que tenía, pero a final de cuentas encajé porque se me facilitó. Okay. Y allí hasta el momento desconozco si fue porque me gustaba o porque se me facilitaba. La escogí para el segundo año. No, quizá las dos cosas. Claro. Entonces no me representaba mayor esfuerzo y en ambos años la pasé con 10 en ese entonces. Y era que me gustaba mucho, digo, independientemente de lo que yo hacía en la prepa, me gustaba mucho ir a esa clase. Y mira que yo iba en la tarde a la preparatoria y esa clase la daban a las 7 de la mañana. Wow. Entonces era de llegar a la preparatoria a 7 de la mañana, salía a las 9, me iba a mi casa, hacía tarea o lo que tuviera que hacer y regresaba en la tarde a la escuela. Wow. ¿Ese fue un punto decisivo para que te decidieras por el derecho? No. Entonces, vamos a llegar a él porque se nos va ya el tiempo. Es que justamente seguía yo con la parte del ejército y me tocó hacer mi servicio militar. Ok, sí te tocó. Sí, tuve que ir al campo militar número 1, el que está allá en Naucalpan. Sí. Y allí varias veces les solicité a los tenientes a los cuales yo estaba a cargo. Sí. Y les decía, deme de baja en servicio militar, deme de alta en servicio activo. Ok. Y lo hice varias veces y varias veces con las palabras tan coloquiales y hermosas que utilizan los soldados. Estás tonto. Sí. Mejor estudia algo que a ti te agrade. Lo más fácil aquí es que casi no hay, son abogados o algo que tenga que ver con los abogados. Ingenieros hay muchísimos. Sí. Por la parte de el parque de ingenieros y cosas por el estilo. Aquí hay muchísimos. Hay muchos de artillería, hay muchos de planos aéreos, etcétera, pero casi no hay abogados. Yo dije, podría ser. Tengo padre abogado, tengo madre de trabajo. Finalmente sí influyó en algún momento. Y justamente también viendo la planificación de la prepa dije, bueno, sí, ¿por qué no vámonos a derecho? Entonces escogí las ciencias sociales como área 3, que es ya en el último año te hacen escoger una área. Son 4. La de parte de físico-matemáticas. Sí, recuerdo. Ciencias médicas y de la salud, o algo así. Sí. La parte de sociales y la parte de humanidades. Ya, sí. Y decidirme por las sociales.
Y Wow. justamente allí las materias como que me dieron como más pauta a tratar de ampliar mi conocimiento en las sociales, fue la de geografía política y sociología. Ay, sí, qué bonito. Sí, porque yo estuve por ahí también. Oh, Fíjate sí. que es cierto que nosotros vamos formando nuestro propio destino. Yo siempre lo he creído, las coincidencias no existen. Y el hubiera tampoco. Pero ahorita escuchándote, debo de reconocer, por alguna razón estás aquí con esta formación. Pero siendo objetivos también, permitiendo un poquito la oportunidad a la imaginación, la verdad es que imaginante desde el principio en formación militar, no te hubiera ido a nada mal, ¿eh? O sea, hubieras llegado también mucho, muy lejos, porque la formación no era, ok, obviamente el primer contacto era, yo quiero ser soldado, ya estabas viendo ahí la escena de inicio de la película y demás, pero ya hablando formalmente, la formación militar y ya a niveles altos, la superior de guerra, por ejemplo, ya estamos hablando de un nivel que ojalá yo hubiera más así en este país, ¿eh? Hubiera sido increíble, pero bueno, por algo se dan las cosas. Y yo ahí quisiera entonces decirle ya, a ver, ya sacó lo mejor de sí como abogado, porque llegaste al derecho, te graduaste y ejerciste muchos años el derecho de manera específica, quiero decir, ¿no? Muy enfocada y canalizada, ¿no? Y justo vamos a llegar ya como a como el punto clave, digamos, ¿no? De nuestro programa, que es los seguros, esta perspectiva desde el derecho, ¿no? A mí se me hizo padrísimo invitarte y que pudieras compartirnos esta parte que tú has observado ahora en Seguros Monterrey New York Life. Cuéntanos, por favor, desde tu ámbito del derecho, ¿qué has observado como asesor de seguros? ¿Qué has observado que tiene este vínculo con el derecho y que dices, es que neta, en serio, hace falta y es una postura que las personas deberíamos saber, reconocernos? Pues, en específico, tendría que decir que los mexicanos en general debemos reconocer que somos las personas más necias que existen en el planeta. ¿Por qué? Porque si te has fijado, y no sé si te ha tocado, Uh-huh. todos creen saber de todo. Ajá. Y creen saber lo que se debe y Ujú. lo que no. ¿Y cómo? Y cómo, justamente. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para divorciarme, ¿no? Un ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Ve y mete un amparo, te dicen, y tú. ¿Para qué, no? Pues sí. O sea, ¿y eso para qué? O sea, ni siquiera saben de qué sirve un amparo, pero ya te están diciendo, ve y mete tu amparo. Yo escuché que mi comadre metió un amparo. Ajá. Ah, ok. Y a partir de ahí todo el mundo cree saber derecho. Oh. En la cuestión de seguros es lo mismo. No los vas a sacar de la idea de que es un gasto innecesario. Porque, pues, ¿a ti cuándo te va a pasar? A mí nunca me va a pasar. Uy. Como estos que hablábamos de los carros. ¿Yo para qué quiero un seguro? A mí nunca me va a pasar. Yo conduzco muy bien. Y qué bueno que conduzcas muy bien. Te lo felicito. Sí. Ujú. Pero el otro puede que no y ya te chocó y Sí. ya hubo un siniestro y ya tú perdiste porque no tienes seguro y ese que manejaba muy mal sí lo tiene. Entonces es como de Sí. cambiar esa mentalidad de yo lo sé todo y a mí nunca me va a pasar es algo necesario en nuestra cultura. Porque sí, digo, los mexicanos somos lo más fregón del mundo, ¿no? Por eso nacemos hasta en donde queremos. Pero sí es necesario cambiar ese chip de decir, no lo sé todo y no soy todopoderoso, Sí, ¿no? claro. Entonces, justamente esa parte es lo que sí tenemos que cambiar. Cuando logras sensibilizar a la persona y hacerle ver que de verdad son necesarios en nuestra vida y que no son un gasto, sino una inversión, Sí. es cuando la gente realmente ve los beneficios de tener un seguro. Y no hablo solamente de un seguro en cuestión material, ya sea un seguro para tu casa en caso de un siniestro, como lo vimos ahorita en Acapulco, Sí. con Otis, ahí sí fue una devastación. Ujú. Los hoteles tenían su seguro. Exacto. Y justamente a Ujú. través de esto fue que pueden, digamos, recapitalizarse para poder funcionar nuevamente. Pero ¿cuántas personas lo tenían? Exacto. Y ahí está el tema crucial. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, les comparto. Todos tenemos derecho, ¿no? Justo,
a proteger a los que más amamos, y todos merecemos un futuro financiero seguro. Claro. Entonces, precisamente esta perspectiva en la que yo creo que es un tema cultural totalmente, un tema desde la invasión, ¿no? O la colonización, en donde el mexicano es el que agacha la cabeza y es el que dice, pues sí, yo hago lo que me dicen, ¿no? Y yo valgo poco y yo, pues lo que me diga el jefe, ¿no? Y si me equivoco, me van a regañar, me van a castigar, me van a juzgar. O sea, un chorro de ideas que se hace en la persona y que van justo haciendo que se reduzca su autovaloración, su autoestima. Ese tema de los derechos humanos fundamentales, lo vemos en la escuela, porque según yo es muy somero lo que ven en la escuela los niños, muy por encimita, ¿no? Tanto así que vas a la calle y preguntas a las personas qué es un derecho humano, y es como de, ay, pues no sé, pues como que tengo derecho a comer, ¿no? Pero no tienen esta concepción de qué es el derecho, a qué tengo derecho, qué son los derechos humanos, ¿no? Y esta postura de ir cambiando la filosofía, el concepto de quién soy yo, mi valor, el respeto y el amor que yo me merezco y me doy a mí mismo, es lo que se puede proyectar hacia afuera. Y entonces ya no es un tema de, es que veo por todos los demás y yo me olvido de mí mismo, ¿no? Ya es un tema de, me reconozco valioso, sé que tengo estos derechos, entonces voy a reconocer mis derechos, los voy a hacer valer a través de, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores o un ahorro para el retiro, por ejemplo, ¿no? Un plan de retiro. Y entonces decir, ya estoy protegido yo, estoy haciendo mi ahorro y yo sé que esto va a ser también bueno, va a ser bueno para mi familia, ¿no? Pero empiezo en esta responsabilidad social individual. ¿Te acuerdas, Ricardo, cómo se habla un poco sobre ello? Sí, claro. Mi RS individual. No sé qué opinas. No, y de hecho tiene bastante razón Maru, porque incluso, no sé si ustedes recuerdan que, por ejemplo, su abuelita les mandaba a llamar, ¿no? Les gritaba, Maru, ven para acá, o Víctor, ven para acá. Mi abuela no. Y si tú le decías, ¿qué? Te regañaba y te decía, no se dice qué, se dice mande. Y aprendes a decir mande. Pero algo que las personas no saben reconocer es que el mande viene incluso, como dice Maru, de la colonización. Exacto. En la cual, si el español te decía, ven, tú tenías que llegar y decirle, mándeme usted, ordéneme. Exacto. O sea, prácticamente no es como respeto, sino estás poniéndote... Te sobajas, te rebajas, exactamente, ¿no? en un estado de sumisión frente al otro. Exacto. Entonces, no hay respeto. Si alguien te llama y tú le dices, ¿qué pasó? Es perfectamente adecuado. No hay por qué decir mande. Yo lo he escuchado de voz de extranjeros que están aquí en el país y eso les llama mucho la atención. Sí. ¿Por qué me dices mande? Y bueno, también ya hablamos hoy un poquito del sentir del mexicano, su manera de ser. No le puedes hablar un poquito duro porque el mexicano luego se prende. ¿Cómo dicen? Jarrito de tlaquepaque. Luego se truena. Y en Europa es las cosas como son, punto. Y no tengo que estar buscando las palabras bonitas para... Es chistoso, como al menos, y se los comparto, hablo con alguien aquí del país y ya se sabe más o menos cómo poderle llegar. Hablas con algún español, un argentino, qué sé yo, ya sabes, con un amigo que tenía increíble, su familia era alemana, su papá era alemán. Y con él particularmente me comentaba esto, que a él le costaba mucho conflicto, porque para él era muy normal ser, no tajante, pero esto. Pues firme, punto, ¿no? Se acabó. Y, ¿estás enojado? No, o sea, es esto, se acabó. Es sociocultural, es un tema sociocultural. Exacto, saber dependiendo el fin último y la persona, cómo te vas a comunicar. Pero sí es totalmente cierto esta parte que comentas, ¿eh? Y cómo tiene que ver finalmente con esta manera de ser que al final se refleja en las situaciones que estamos hablando. El respeto primero hacia ti, la parte económica, la parte financiera, claro, y la seguridad y el respeto para contigo mismo y los demás al futuro. En consecuencia, exacto. Y yo creo que el tema de los europeos es que todos reconocen, o la mayoría reconoce sus derechos. Entonces se pueden hablar de manera, pues eso, como más firme quizás, ¿no? Más directo. El que puede ser colaborador del dueño, del director, ¿no? Y se reconocen en esa mutua igualdad. Y no se están sintiendo como
menospreciados. Es algo ¿no? natural y ya, o sea, simplemente Exacto. ocurre. Una interacción, se acabó. Entonces, por ahí creo que hay un tema importante, ¿no? Y de hecho, justamente a partir de ello, también, hablamos muchas veces de cosas desde la ignorancia y lamentablemente nuestro país, como ya lo sabemos, no tiene un gran nivel educativo. Incluso, lamentablemente, hemos decaído bastante en eso. Y pues prácticamente si muchos de nuestra población ni siquiera sabe leer y escribir, menos van a saber qué es un derecho. Exacto. O a qué tienen derecho. O sea, por ejemplo, tú llegas con un niño de ahorita de primaria y te dice, yo tengo derecho a jugar, como dice Mario, yo tengo derecho a comer, a respirar, etcétera. Bueno, sí, se llama derecho a la vida, ¿no? Si tú le preguntas a un niño de secundaria, te va a decir prácticamente lo mismo. Uno de prepa te va a decir, es algo que los humanos tenemos, porque somos humanos. Pero tú no sabes de dónde viene. Y en la carrera te enseñan que justamente los derechos humanos tienen perspectivas dependiendo de la corriente del derecho, lo que es el justnaturalismo y el justpositivismo, o sea, la corriente del derecho positivo, lo que ya está escrito, o lo que es intrínseco de la naturaleza del ser del humano. Entonces, justamente, viendo esta parte, puedes encontrar un complemento entre ambas corrientes para encontrarle la definición o una posible definición de un derecho humano. Como tal, sabremos que es una prerrogativa, ¿no?, que tienen las personas humanas. En este sentido, si es una prerrogativa, entonces es algo a lo que tú puedes acceder. ¿Por qué puedes acceder? Porque eres humano. Desde ahí, entiendes que ya es una prerrogativa humana. Se va enfocando hacia un derecho humano. Y para entender que puede ser considerado derecho fundamental, porque justamente es la diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental, es que está escrito en una ley, está escrito en derecho positivo y vigente. Sí. Entonces, justamente, en ese sentido, la gente no sabe ni siquiera qué es positivo, no sabe qué es vigente. Entonces, si tú le explicas que hablar de un derecho positivo quiere decir que son leyes que sí están escritas y reconocidas formalmente por autoridades y por ti, dices, eso es positivo. Vigente, que está en vigor, que se encuentra justamente ahorita rigiendo. Hay leyes que son derecho positivo, sí, ya pasaron, ya fueron, ya no son vigentes ahora. Por ejemplo, no sé, la Constitución de 1857, ¿fue derecho positivo vigente? Sí, pero la Constitución del 17, de 1917, hizo la modificación a que la otra ya no fuera vigente. Sí. Sigue siendo derecho positivo porque está escrito, sí, nos rigió, sí, pero ya no es vigente. El vigente es la Constitución del 17, ¿no? Okay. Entonces la gente regularmente no sabe esto. Entonces, por ejemplo, si tú dices, tenemos nuestro derecho positivo vigente y en él se reconocen, porque antes se otorgaban, después de la reforma de 2011 se reconocen los derechos humanos. Exactamente, es un reconocimiento. A partir de esa reforma dices, se reconocen los derechos que están escritos en nuestro derecho positivo vigente y en todos los tratados internacionales de la materia, en los cuales México, los Estados Unidos mexicanos, es parte. Sí. Entonces, la mayoría no sabe cómo, incluso siquiera, poder hacer eficaz el derecho que tiene. Sí. Tal cual. Entonces, ¿cómo vamos a poder hablar de una responsabilidad social de las personas hacia sí mismas si ni siquiera saben a qué tienen derecho? Exactamente. Ni cómo reclamarlo. Exactamente. Nada más, si me permiten, un pequeño asterisco ahí para todavía dimensionar aún más todo lo que acabas de decir. Tal y como te comentábamos hace un momento, yo suelo aportar en la mesa temas que tengan que ver con la discapacidad. Ahorita tal cual me lo haces recordar en alguna oportunidad que tuvimos de dar clase con otro profesional, una persona increíble, a personas con discapacidad motora acerca de sus derechos. Fue súper sorprendente y triste darnos cuenta que las personas con discapacidad, si una persona de a pie normal es tal cual lo que acabas de decir, una persona con discapacidad de la que fuere, o sea, simplemente ni existe, o sea, le estás hablando en otro idioma. ¿Cuánto hay por trabajar todavía como sociedad? Fíjate que hasta eso te puedo decir algo que lo he vivido porque tengo un hermano con discapacidad motriz. Él ya es mayor que yo, me lleva 17 años, pero trabaja, es una persona funcional. Por eso también a los que están ahí en el piso y que nada más están estirándote la manita para que les des dinero,
Yo me paso de largo, sinceramente. No me gusta darles dinero a esas personas porque no hacen nada por sí mismos, aun cuando tienen todo para hacerlo. Exacto. Mi hermano tarda fácilmente media hora en un trayecto de 2 kilómetros caminando, porque no puede moverse tan fácil. Él me ha contado que llegan en el trayecto hacia su trabajo, la gente le da dinero. Así de solidario es el mexicano. La gente le da dinero porque le dice: qué bueno que trabajas, qué bueno que haces algo por ti, pese a lo que te está pasando. Te ayudo, toma. Eso hacen la mayoría de los mexicanos. Otros, sí, la verdad, no lo hacen. Pero justamente por la solidaridad que tiene el mexicano con su propia gente, es que hay tanto vagabundo. Tú los ves, alimentamos por esta mediocridad. Exactamente, por querer ayudarlos, por querer darles algo, toma. Y ellos siguen estirando la mano y no hacen nada por sí mismos. Lo que estamos generando es que no tengan responsabilidad hacia sí mismos. Exactamente. Tú vas a un pueblo, en cualquier provincia de nuestro país, y no ves vagabundos, porque la gente no les da. Incluso los agarra a patadas, los levanta y les dice: trabaja. Claro. Y otros que los pueden ayudar es: órale, vas a trabajar conmigo. Y se los llevan a trabajar y que trabajen. No hay vagabundos en el interior de la República. Los vagabundos están en las grandes ciudades. Por eso es que aquí nosotros, en cada esquina casi, vemos un vagabundo. Yo quiero decir algo, estamos ya casi cerrando. Creo que algo con lo que podemos justo cerrar, eso acabas de decir ahorita, Víctor, es que cualquier derecho conlleva una responsabilidad, ¿no? Y sabemos, en el programa lo hemos dicho ya varias veces desde que iniciamos la transmisión, ya hace más de un año, que la responsabilidad social tiene que compartirse, es generar este conocimiento para poder entonces asumir la responsabilidad, ¿no? O sea, ser consciente para ser responsable. Y qué mejor y qué tan importante es justo esto, vincularlo con el derecho, darnos cuenta de que tenemos derechos que conllevan responsabilidades y que a su vez está en nosotros gestionar este reconocimiento en el día a día con nuestro trabajo. Ver las formas de que yo me dé mi lugar. No sé si me doy a entender. Sí, claro. O sea, no es esperar que el otro venga y me dé, sino que yo reconozco que puedo, reconozco que soy valioso, reconozco que puedo aportar a la sociedad como tu hermano, y dice, voy, ¿no? Y sí me cuesta un buen, y neta, en serio que me costará más, o sea, quizás 3 veces más, o 4 o 5, no sé cuántas, no quiero menospreciarlo, es porque no sé la dimensión, y voy y creo en mí, y porque sé que soy valioso, y sé que puedo aportar, voy y me muevo, ¿no? Entonces, no sé si por ahí estaríamos como en el cierre. De hecho, sí, justamente igual, yéndome un poquito al derecho, la mayoría de la gente no sabe que, por ejemplo, sus derechos están en los primeros artículos de nuestra Constitución, pero también, a partir del 30 y hasta el 38, hay deberes, las llamadas obligaciones del mexicano. Y casi nadie lo lee, y la mayoría de los abogados lo llegan a ver 1 vez o 2 veces en su vida porque tienen la clase de Derecho Constitucional y punto. Híjole, siendo abogados. Exactamente, entonces, digo, sí es algo complicado. Yo me especialicé en Constitucional y me gusta mucho, pero justamente esta parte que dice Mar, o sea, sí, todos los mexicanos tenemos todos los derechos que podamos tener gracias a las firmas del Estado mexicano en materia internacional. Pero, ¿sabes cuáles son tus obligaciones? ¿Sabes cuál es tu responsabilidad, no solamente frente a los demás, sino hacia ti mismo? Exacto. Porque justamente algo que mi hermano sí tiene muy claro y que de hecho es quien me hace ver esa parte de trabajo, es: tengo que ser responsable por mí, porque nadie más va a ver por mí. Tal cual. O sea, sí, tengo a mi familia y su apoyo, pero a final de cuentas yo no voy a ser una carga para ellos. Y por eso trabaja aún con la complejidad que tienen sus piernas. Por eso lo reconozco y sé que todos pueden. Si mi hermano con un problema que no tiene la mayoría de las personas que podríamos llamar, entre comillas, normales, entre comillas, ¿por qué si él puede? Porque alguien normal no. Claro. Y justo pues con eso me quedo. Ahí nos quedamos. Sí, tal cual con esto último. Qué bonito este cierre que nos compartes, Víctor, la confianza, la apertura y el amor de decirnos desde tu infancia a nivel personal.
cerrando con el tema profesional y tu hermano en esta bonita conclusión. A tu hermano de verdad un gran saludo, no sé si de Ricardo y mío. No, claro que sí, por supuesto. Y creo que pues cerró de la mejor manera que podía ser, ¿no? Yo quiero que, Víctor, porfis, ya estamos cerrando, compártenos tus redes, ¿dónde te podemos contactar a nuestros amigos que quieran saber de ti? Pues miren, me pueden contactar a través de WhatsApp en el 55 81 28 81 94, en Instagram como Vic Reguera SMNYL, que es de Seguros Monterrey, y en Facebook como Asesoría y Protección Financiera. Ok, ahí estamos. Perfecto. Muy bien, amigos, pues gracias por todo. No, pues un gustazo estar con ustedes, contigo, Víctor. Maru, un gustazo. Amigos, y pues seguimos. Dale, un abrazo. Vale. Gracias. Bye. Vocablo, café y poesía.